Muy buenas tardes compañeros y maestro. El día de hoy, los alumnos Espinosa Pérez Aler Jalil, García Cruz Calec Gustavo, González Ayalce Rosa María, Martínez Pérez Valeria Montserrat, Mendoza Morales Laura, Morales Barajas Sara Giselle, Nicolás Saltes Ángela Emilia Isal Juan García Karime Maylet presentarán el tema de la psicofísica y las primeras pruebas mentales, empezando este video con el tema de la psicofísica. Pero primero, debemos de saber qué es la psicofísica. La psicofísica es una rama de la psicología cuyo principal objeto de estudio es la relación entre la estimulación externa y sus cualidades, y la percepción de un sujeto de dicha estimulación. Se trata de uno de los primeros tipos de estudios que se realizaron de manera científica en la que entraban en análisis aspectos psicológicos como la sensación y la evaluación que se hacía hacia ella. Los primeros psicólogos se interesaron en el umbral de conciencia llamado limen, que marca el punto en que un estímulo se vuelve conscientemente perceptible. Esto ayudó a distinguir entre estímulos subliminales demasiado débiles para percibirse y supraliminales, que sí pueden detectarse. Este enfoque fue fundamental para comprender cómo la mente procesa los estímulos del entorno. Para comprender mejor el origen de la psicofísica, es esencial sumergirse en la obra de Weber. Sus experimentos se centraron en las sensaciones cutáneas y sinestésicas, explorando cómo percibimos y experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos. Principales representantes de la psicofísica fueron Ernst Heinrich Weber, 1795 a 1878, y Gustav Fechner, 1801 a 1887. Durante su tiempo como profesor de anatomía en la Universidad de Leipzig, entre 1829 y 1834, Weber realizó una serie de experimentos que sentaron las bases de este campo. Weber se interesó en comprender cómo las personas percibían pequeñas diferencias entre estímulos sensoriales, como el peso de los objetos o la longitud de las líneas visuales. Sus investigaciones dieron lugar al concepto limen diferencial, que abarca la mínima diferencia perceptible y la mínima diferencia no perceptible entre estímulos. Descubrió que la diferencia mínima perceptible entre dos estímulos está relacionada de manera constante con la intensidad inicial del estímulo, lo que condujo a la formulación de la ley de Weber. Esta ley establece que la diferencia mínima perceptible es igual a la intensidad del estímulo multiplicada por una constante, lo que sugiere que la percepción de la diferencia entre estímulos no depende de su magnitud absoluta, sino de la proporción entre ellas. Gustav Fechner, quien inicialmente se graduó en medicina, dirigió su carrera hacia la física y la filosofía. Fechner postuló que el mundo físico se representa mediante estímulos físicos, mientras que el mundo psíquico comprende las sensaciones que estos estímulos provocan en el organismo. La psicofísica, según Fechner, es la ciencia que explora la relación funcional entre el cuerpo y la mente, lo material y lo espiritual. Sus contribuciones se centraron en expandir las ideas de Weber y llevar la psicofísica a nuevos niveles de comprensión. Su enfoque trascendió los límites de la psicofísica convencional al considerar la presencia de la conciencia en todas las cosas, incluyendo plantas y objetos inanimados. Esta perspectiva filosófica amplió los horizontes de la psicofísica, conectando el estudio de los fenómenos mentales con la totalidad del universo. Fechner, en su obra llamada Elementos de Psicofísica, exploró los estímulos físicos que afectan nuestras respuestas mentales, plantando las bases en la psicofísica. También demostró que los problemas psicológicos pueden ser estudiados mediante métodos cuantitativos que influyen en el desarrollo de pruebas psicológicas. Y si bien fue fundador de un culto que desea medir la relación entre el cuerpo y mente, su trabajo es reconocido por contribuir al entendimiento del comportamiento humano y el avance científico. La psicofísica ha contribuido con herramientas y conceptos esenciales que han enriquecido y expandido el ámbito de la psicología, posibilitando así una comprensión más profunda de la conexión entre lo físico y lo mental, impulsando hacia el desarrollo de teorías y aplicaciones prácticas en múltiples áreas de investigación. Primeras pruebas mentales. James, 1860-1944, fue un psicólogo norteamericano, el primero en dictar clases de psicología en los Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Diseñó las primeras pruebas mentales. Además de ser psicólogo,
Fue también un personaje clave en la configuración de la evaluación psicológica. Realizó sus estudios bajo la dirección de Wundt, por lo que tuvo una formación experimental rigurosa. Desde el comienzo de su carrera, trabajó para establecer a la psicología como un campo digno de estudio, al igual que cualquiera de las ciencias duras, como la física o la química. Sostenía que la investigación podría llevar a establecer unidades de medida estándar para el intelecto. Rechaza abiertamente la introspección como forma de abordar los fenómenos psicológicos y sostiene que el objetivo prioritario de la disciplina es el uso de procedimientos objetivos en el estudio de las ejecuciones de los sujetos, sin atribuir estas interferencias o atributos subyacentes. James introdujo el término test mental en 1890 y se dedicó al diseño y aplicación de diversas pruebas de tiempos de reacción, discriminación sensorial, presión dinamométrica y memoria para las letras. La finalidad de sus pruebas era determinar el rango y la magnitud de los atributos psicológicos de una manera objetiva en busca de leyes explicativas del desenvolvimiento de esos atributos. Para James, los test mentales eran sistemas normalizados, cuya virtud era dotar al científico de información objetiva respecto al rendimiento de las personas. Pruebas que se aplicaban a universitarios. Cattell describió una lista de 10 pruebas que aplicó año tras año a estudiantes universitarios para así conocer su nivel intelectual y su desarrollo académico. Algunas de estas pruebas fueron: 1. Fuerza de la presión ejercida con la mano medida con un dinamómetro. 2. Tasa o velocidad de movimiento de la mano en el trayecto de una distancia de 50 centímetros. 3. Umbral de tacto de 2 puntos, diferencia mínima no perceptible donde 2 puntos todavía se perciben como separados. James Cattell tuvo varios discípulos que después se convirtieron en psicólogos famosos, como lo es Edward Lee Thorndike, que fue uno de los precursores de lo que se llamó conductismo y que estudió sobre todo las leyes del aprendizaje. Y otro de los discípulos de James fue Robert Sessions Woodward, y defendía que la conducta sí era una función de estímulos ambientales, pero también lo era la composición de un organismo y su propia conciencia. Las pruebas de James fueron un fracaso como indicadores de la aptitud intelectual, ya que se observó que no había correlación alguna entre los resultados de las pruebas con el intelecto de los universitarios. Cuando los resultados de las pruebas se vieron expuestas, los psicólogos experimentales abandonaron las pruebas sensoriales y motoras como indicadores de la capacidad intelectual. Sin embargo, el abandono a estas pruebas duró poco, ya que en Francia, Alfred Binet, en 1905, elaboraría la primera prueba propiamente psicométrica en la historia. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.